escribí, pues ya fue en 2013, el libro de la Concepción, en 2014 el de la Guindalera, y luego en todos estos años he ido acumulando muchísimo material. Entonces decidí hacer este proyecto de las ventas y sus barrios, que justamente amplía esos dos que hice, y lo hemos extendido pues a la zona desde Manuel Becerra hasta la Cruz de los Caídos, pues todos los barrios que están ahí comprendidos. Estos proyectos de barrio, cuando los he escrito, siempre he intentado que sea un proyecto colectivo, es decir, que yo sí que lógicamente recopilo, redacto, pero siempre hay muchas colaboraciones de vecinos, de gente de la zona, y en este caso además, pues con más razón, porque no solamente han aportado fotos, sino que han escrito varias personas, algunas que están aquí y otras pues como Nieves, como Antonio, que no están en la mesa, pero también han colaborado, ¿no? Entonces os presento a las personas que me acompañan. Javier, que es la persona que lleva, que ahora os comentará un poquito brevemente este centro cívico, en qué consiste y cómo se ha creado. Luego a su derecha está Manuel Antón, que ha llevado el blog de San Pascual, del barrio San Pascual, y el foro también de Facebook. Y bueno, somos ya compañeros de proyecto desde hace 11 años, o sea que nos vamos contando nuestros hallazgos, nuestras novedades. Y luego también os comentará brevemente que también ha ido tirando del hilo de toda la historia de su familia que ha vivido en la zona de manera muy interesante. Y luego Miguel Ángel Delgado, que es del Consorcio de Transportes, que también vecino de ventas de la Lipa, también ha escrito algunos de los libros del Consorcio de Transportes y es la otra persona que me va a acompañar. Vamos a ir, yo en estos casos, conocéis, sabéis que me enrollo poco y creo que la gente agradece más ver imágenes que escucharme a mí. Entonces, vamos a ir viendo algunas imágenes y a raíz de ellas, pues vamos comentando cosas. Además de las personas que me acompañan, sentiros libres pues, para comentar cualquier cosa, preguntar, sea durante el desarrollo de las fotos o al final. O sea que esto es un acto de todos y que venimos un poco pues, a compartir conocimientos. Habéis visto que ahí tenéis un tablón ahí con una pequeña exposición de fotos de la zona, fotocopias también de prensa antigua, pues si lo queréis echarle un vistazo. Algunas sí que las vamos a proyectar aquí y otras pues son diferentes a las que están aquí, ¿no? Y para empezar, cedo la palabra a Javier para que os cuente un poquito en qué consiste este proyecto en el que estamos. Vale, gracias. Bueno, yo llegué aquí con un año a este barrio y con 19 miembros más de mi familia. Mis padres y mis tíos son las personas que aparecen en esa imagen. Ellos, jóvenes, 36 años, se trasladaron desde el barrio de Campamento, donde habían sufrido una penosa posguerra, a cuando ya empezaron a prosperar, construyeron esta casa. Construyeron este garaje, ellos tenían una pequeña empresa de transportes, y arriba construyeron 3 pisos donde vivíamos 20 personas, entre primos, tíos, abuelas, tías viudas, bueno, las que veis por ahí por las fotos, que con seguridad también reconoceríais en muchas de vuestras familias gente muy parecida. Esta casa, pues aquí fuimos todos a los colegios de aquí del barrio, nosotros los chicos al Obispo Perelló, las chicas al Corazón de María, y de aquí nos fuimos cuando nos fuimos casando. En paralelo los mayores se fueron muriendo y en el año 2014 la casa se quedaba vacía porque, bueno, salvo mi madre, que con 90 años y viviendo en una casa de 3 pisos y sin ascensor, pues tenía muchas dificultades de poder vivir. La llevamos a una residencia en Arturo Soria y ahí, pero la casa y este local se quedó vacío sin tocar ni un tenedor. En el año 18 ya estaba en la residencia y poco antes de morir, ella murió el 4 de febrero del 22 y poco antes de morir, en abril del 21, dijo que esta casa se vendiera. Aquí éramos 10 herederos, los 10 niños que nacimos y crecimos aquí, y claro, era imposible ponerse de acuerdo, entonces se decidió vender la casa. Se vendió. Yo esperaba, porque la casa tiene una fachada preciosa y es una casa por dentro muy grande, muy bonita, de techos altos, que el constructor pues cogería y la ampliaría, la remodelaría, pero no, su idea, yo me enteré que era tirarla y hacer un edificio nuevo.
cuando yo lo conocí, 2 meses después de vendérsela, se la recompré yo solo, sin ninguna idea más que no se tirase la casa donde habíamos nacido y vivido toda una familia. Y yo vengo de otro mundo total. Yo me fui del barrio en el año 85, soy ingeniero naval y he estado viviendo toda mi vida fuera de España y no conocía ni el barrio, ni este sector, ni nada de nada, pero una vez con la casa dije, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces remodelé la casa entera y se la alquilé a una ONG con un alquiler social. Viven 25 refugiados políticos, 6 familias que van rotando cada 15 meses según tienen los permisos de trabajo, según tienen la escolarización de los niños y en los permisos de residencia. Pasan a otras viviendas particulares y entra otra familia. Aquí fundamentalmente familias afganas de la Embajada Española de Afganistán cuando entraron los talibanes en el año, a mediados en agosto del año 21, creo recordar, sirias, colombianas, venezolanas, turcas, de Kazajstán, ucranianas también, muchas, claro, y sigue estando ahí. La alegría para mí es que, igual que nosotros llegamos una troupe de 20 personas jóvenes con 2 matrimonios para empezar una nueva vida en este barrio, esta casa que se vació vuelve a estar llena de gente y está de nuevo llena de niños, de mayores, de gente con ilusiones. Ha nacido el primer niño aquí ya, en octubre del año pasado. Y bueno, y aquí en la planta de abajo, pues, bueno, mi primera idea fue hacer una sala grande, lo más grande posible, como es esta, para poder hacer eventos benéficos, fundamentalmente para la Fundación Familiar, esa fundación que ven a la izquierda. Ella era mi mujer, era también del barrio, estudió en el Colegio Corazón de María, murió hace 11 años de un cáncer y la familia establecimos una fundación para estudiar ese tipo de cáncer. Y entonces establecí aquí la oficina central de la fundación y este espacio grande que lo dedicamos a hacer conciertos benéficos, mercadillos y todo tipo de actividades benéficas para sacar fondos para la fundación y en paralelo ya para también otras ONGs del barrio y para los niños en familias de riesgo de exclusión. Vienen bastantes otras entidades, otras fundaciones de cáncer, etcétera, etcétera. Y poco a poco fuimos inventando qué espacio darle y cómo rellenar las demás habitaciones. Y el resultado es este, un centro que está abierto al barrio, que nos hace muchísima ilusión que la gente venga, que estamos reconociendo y volviendo a ver amigos de compañeros del colegio que no veíamos hace 50 años y que poco a poco se está estableciendo una tribu aquí en Cijia de gente encantadora que nos juntamos, nos divertimos, nos reímos y nos lo pasamos bien. Y un poco esta es la historia. Y la filosofía un poco del sitio es que la gente lo utilice, quien pueda pagar lo que pague y quien no pueda pagarlo, pues que no pague. Estupendo. Yo les he visto en acción estos días que estaba preparando la charla y tiene muchísimo movimiento, todo tipo de actividades, de talleres, que además tenéis ahí posibilidad de informaros también en la puerta. Bueno, pues voy a ir yo proyectando, me voy a levantar para ir comentando un poquito. Entonces, vamos a ir poniendo algunas imágenes. Fijaos que este es el Puente de las Ventas. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, el Puente de las Ventas era una zona todo de merenderos y demás. Veis que era un puente muy, muy sencillito. Roya Broñigal casi era un pequeño regato de agua, apenas tenía agua y el puente era bastante pequeño. Y había todos estos merenderos que la gente venía pues un poco de campo y luego también cuando se inauguró el cementerio de la Almudena, pues era típico pues que a la vuelta pues paraban ahí después del pues a tomarse algo y demás, ¿no? Esta es de una postal francesa. Esto, digamos, es un plano de la zona. Voy a acercarme un poquito. Bueno, estamos en confianza, así que me voy moviendo y demás. Fijaos que esto sería como la parte de ventas,
Por aquí se subiría lo que es actualmente el barrio de la Concepción, bueno, al revés, vendría por aquí. Lo que veis allí, la carretera de Aragón, es la actual Alcalá. Y fijaos que eso que pone Vista Alegre era una finca que había que de hecho le dio el nombre aparte de esta zona. Esto era Canillas, este era del municipio de Canillas. Y bueno, si quieres comentar tú lo de los viajes y demás. Te doy este mismo signo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues sí, como dice Juan Luis, este plano corresponde al viaje del agua del Bajo Abronigal del año 1910. A ver si me ubico bien, pero efectivamente está al revés. Sí, efectivamente. Efectivamente. Donde pone Carretera de Aragón es la actual calle de Alcalá y lo que vemos aquí es el arroyo Abronigal y este otro arroyo que desemboca en el Abronigal es el arroyo Calero. El arroyo Abronigal era lo que hacía límite del término municipal de Madrid con el término municipal de Canillas y al otro lado de la carretera de Aragón pertenecía al término municipal de Vicálvaro. Esto que vemos aquí, que esta red pertenece al viaje del agua del Bajo Abronigal. El viaje del agua del Bajo Abronigal, para los que no conozcáis los viajes de agua, era el sistema de abastecimiento de agua que tenía Madrid antes de existir el canal de Isabel II. El agua se cogía de fuentes subterráneas provenientes de la lluvia y se mandaba a la villa de Madrid. Y la Arqueta de Mochuelos, en concreto, era, digamos, la dependencia principal del viaje del agua. Mis trastatarabuelos, los abuelos de mi bisabuela, fueron fontaneros de la villa y estuvieron viviendo en la casa de Mochuelos pues desde la época de los 60 del siglo XIX, de 1860, hasta el año 1906, que fallece mi trastatarabuelo en la casa de Mochuelos. Y bueno, esta es la dirección física de la casa de Mochuelos, era la calle Arroyo Abronigal 2, Fontanería, que en el año 1903 cambia de nomenclatura y pasa a denominarse calle de Pignatelli, que es como se denomina hasta el año 1960, que toda esta zona que veis aquí se despropia para la construcción de la M30. Y todo esto que veis aquí, pues bueno, pues es el curso del viaje de agua, que venía de Canillas y de Canillejas y va hasta la cerca de Felipe IV, donde está la puerta de Recoletos, que era donde estaba el arca principal del viaje. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta de los viajes de agua, pues os puedo comentar. Vale, pues vamos a ver algunas imágenes más. Esta es muy curiosa porque fijaos que esto eran cocheras de tranvías, me ha apuntado el nombre porque no me acordaba, Sociedad Madrileña de Tranvías. Pero esto es lo que actualmente es el parque de bomberos que hay al lado de Manuel Becerra. Entonces, este parque de bomberos, a mí me sorprendió el hecho de que fue pues eso, una cochera de tranvías. Entonces, ocupaba justamente ese espacio. Y luego también de cocheras, pues justamente estaban las cocheras de ventas, que esta imagen es justo cuando se empezaron a construir, del año 24. Y si quieres tú, Miguel Ángel, comentar algo de las cocheras. Bueno, yo llevo viviendo en San Marcelo, en la zona de ventas, más hacia la Lipa, desde el año 70, y a mí me marcó mucho la presencia de las cocheras de ventas. Yo creo que mucho de lo que somos es parte de lo que hemos visto de niños. Y yo me acuerdo salir a pasear con mis padres, cruzábamos por el antiguo puente de ventas, pues a lo típico que hacían las familias en aquella época, ir al Corte Inglés de Goya, dar un paseo los sábados por la tarde, y a mí me fascinaba ver las cocheras de ventas como estaban en los años 70 y 80, ¿no? Cuando tenía una actividad bastante grande y era relativamente fácil para un niño bajito como era yo y que sigo siéndolo, poderme asomar por encima de la tapia de la cochera y ver los trenes, pues los trenes de color amarillo, que eran los trenes de obra, las tolvas, el material móvil que allí para mí era fascinante. Ya según me hice mayor y mis inquietudes fueron por estos temas y por la geografía, esa misma valla, que ya no era tan bajita, me permitía asomarme y sacar fotos, algunas de las cuales las tiene Juan Luis. Y estas cocheras, desde mi punto de vista, formaban parte de un conjunto muy bonito, lo estábamos comentando antes,
de un tipo de arquitectura muy típica de esta zona, ¿no? Que es la de ladrillo recocho, este ladrillo macizo que seguramente estaba hecho en los tejares de toda esta zona. La cochera en sí era una nave industrial hecha por Antonio Palacios, por el famoso diseñador de arquitecto ingeniero de Metro de Madrid, pero todos los elementos de ladrillo estaban muy en consonancia incluso con la Plaza de Toros. La Plaza de Toros se construyó aproximadamente 5 años más tarde de lo que se hicieron las cocheras. Yo, por motivos de trabajo, tuve la suerte de estar en las cocheras en el año 2005, antes de que fueran derribadas. Luego se volvieron a construir con unas naves muy cutres porque se pensó que se iban a hacer unas cocheras en las Rosas, no se hicieron, se tuvieron que volver a utilizar estas cocheras, pero como suele ocurrir en este país, afortunadamente no es este caso que se ha conservado, estas cocheras se derribaron y es una auténtica pena. Y me acuerdo, como anécdota, y con esto acabo, que en el año 2003-2005, cuando estuvimos visitando esta cochera, todavía había labores manuales de trabajadores de metro, había carpinteros y había un herrero que tenía una forja y la encendió y nos la enseñó porque había determinados elementos de forja, tanto de las vías como de los propios trenes, que todavía se forjaban a mano. Y una anécdota que te cuento, la cochera de tranvías, a mí también me encantaba, porque ya llegando a Manuel Becerra, la salida de la cochera, aunque la cochera había desaparecido, todavía estaban los adoquines con los raíles, que se veía que ahí había habido una cochera. Y luego con el paso del tiempo me enteré que ahí se guardó un tranvía, que era un ejemplar único, que se llamaba El Abuelo. Nada más que había un tranvía de esa serie que se compró en Bélgica en los años 30, un prototipo, y este tranvía Abuelo se metió ahí para que durante la guerra no se bombardease y aguantó la guerra en este depósito, porque era el depósito de tranvías que estaba como más a retaguardia de la artillería franquista que estaba en la casa de campo, aunque bueno, alguna bomba de aviación sí que cayó. Vale, pues seguimos viendo algunas imágenes. Esta, fijaos que es la Plaza de Toros en construcción. En el libro tenéis varias fotos de la construcción de la Plaza de Toros y luego una parte muy importante de la Plaza de Toros es que se construyó, se hizo una primera inauguración, pero fue un desastre porque los accesos eran bastante malos. Entonces, hombre, aquí he seleccionado algunas fotos por no abrumar con demasiadas, pero en el libro también tenéis muchas de toda la zona de alrededor, lo que llamaban los desmontes, cómo hubo que trabajar toda la zona para que los accesos se parecieran a los que son actualmente. Bueno, solamente comentar que muy cerquita de aquí había otra Plaza de Toros. Sí. Aquí en el cruce de José del Hierro con Arturo Soria estaba la Plaza de Toros, la Taurina, ¿se llamaba? La Taurina era más la que estaba, esa era la de Ciudad Lineal, la que Sí. comentas tú. Y luego había otra también, esa era muy pequeñita, que era donde estaba el mercado de ventas antiguo. Sí. Y esa estaba Sí. donde estuvo luego el Bar Sambao, que esa era la entrada de la Plaza de Toros, y que ahora está en un restaurante que se llama, no me acuerdo cómo se llama, La Recoleta o algo así, ¿no? Y esa estuvo hasta el año 50 y muchos. En las fotos aéreas sale hasta los años mediados de los 50. Yo he mirado el año 57, he cogido la cartografía de Madrid del año 57, cuando nosotros nos vinimos aquí a vivir para ver qué había, y estaba todavía la Plaza de Toros. Lo que posiblemente es que no funcionase. Sí, que estaría con otro uso o lo que fuera. La Ciudad Lineal era una maravilla, o sea que yo aquí no cito apenas porque no corresponde tanto a la zona que estoy trabajando, pero si podéis investigar, era un mundo totalmente diferente, porque era una ciudad concebida pues para el recreo de la gente, con muchas actividades, y bueno, era también el campo del Real Madrid, uno de ellos. Sí, bueno, ahí había, hay una asociación de la gente que está interesada en Arturo Soria, de la que yo soy miembro. Sí. Y de la que estudia y trata de preservar un poco el poco legado que queda. Este año creo que son 7 viviendas originales las que quedaban, 2 se han vendido y se van a tirar. Sí, ¿no? Qué pena. Se van a tirar porque aparentemente los dueños hicieron un cambio de uso que los arquitectos sabrán a mediados de los años 50 o 60 y no están catalogadas como, no se pudieron catalogar como elemento histórico. No. Y se va a tirar una que está en la calle, justo en la prolongación de José del Hierro, que es una de las pequeñitas, sí, una pequeñita, una de las antiguas, y luego otra que se ha vendido en Arturo Soria, pues a la altura del 90 y algo, es una que pone Alma, Sí. esa se ha vendido. ¿Eso se va a tirar? No. Esa sí, se va a tirar. Pues esa estaba reformada también de hace unos años. Otro barrio que también menciono es el de la Guindalera. Esta foto me gusta mucho, esta es de 1906.
Entonces se ve el tranvía, que en el libro comento cómo cuando llegó el tranvía a la Guindalera y a Prosperidad, hicieron un montón de carteles, los vecinos dan la bienvenida al tranvía, porque claro, para estos barrios era como comunicarse con el centro de la ciudad, y esta foto siempre me ha parecido que tiene mucho encanto. Es un barrio que el otro día en un foro me lo decía uno de los vecinos, no, pero esto es distrito de Salamanca, es verdad que es distrito de Salamanca, pero la Guindalera yo creo que siempre ha estado más hermanada pues, con San Pascual, con la Concepción, más que con el distrito de Salamanca, quizás, ¿no? Por su popularidad. Eso es, sí. Pero ahora digamos que oficialmente es Salamanca. Eso. Esta es de la colonia de los Carteros, que todavía existe. Está junto al lado del Parque Avenidas. No recuerdo el hotel, creo que es el Novotel. No, no es el Novotel. Bueno, el NH, gracias, sí. Pues al lado de ese hotel es una colonia que incluso puedes pasar allí un montón de veces, pero si no te fijas no la ves, ¿no? Y la he puesto como ejemplo de las colonias que había por la zona. La mayoría son de los años 20, años 30, y os comento esta de los Carteros, la de la colonia de Fuente del Berro, la colonia también de Iturbe 4, que está pues en la Guindalera, pero un poquito más cerca de la Avenida de los Toreros. O sea que había varias colonias que son una maravilla. Lógicamente las casas cada vez van perdiendo su originalidad, se van reformando, se añaden pisos, pero es de pasar de ser colonias obreras hace un siglo, ahora se han convertido en viviendas, no digo de lujo, porque su forma no es de lujo, pero sí que es un lujo vivir en ellas, sí que se puede decir que es así, ¿no? Esto me llamó mucho la atención porque este es el barrio que se llamaba de la Perejilera, que es como bajando del metro El Carmen hacia la avenida de Daroca, que entonces se llamaba Carretera del Este, el cementerio. Entonces era un barrio, fijaos, que era, como ponía el artículo de donde saqué esta foto, es como un pequeño pueblo. Entonces eran todas las casitas que había, ya digo, desde la calle de Alcalá a la altura del Carmen hacia la Carretera del Este. Y era uno de los barrios que, lógicamente, algunas de las calles sí que han mantenido el nombre, pero casas quedará alguna suelta, porque la mayoría pues, se ha reformado. Esto me llamó mucho la atención también, porque ya he comentado que la parte, lo que ahora serían las famosas colmenas, el mercado de ventas, era el municipio de Canillas. Canillas, sabéis que empieza, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero bueno, empieza lo que ahora es Hortaleza, que sabéis que hay una iglesia allí, y llegaba hasta aquí. Pero el ayuntamiento, la Guardia Civil, todo eso estaba aquí. Entonces, esta foto me hizo mucha ilusión encontrarla, porque nunca había encontrado del ayuntamiento de Canillas, es en la calle Alcalá, lo que era el ayuntamiento de Canillas. O sea, que estaba pues justo, digamos, a la altura del Carmen, en la acera pegando a Concepción. Ahí estaban las dependencias de lo que era la alcaldía de Canillas, a pesar de que el pueblo, como digo, se extendía a lo que ahora se llama Canillas en el metro. Eso es, donde está. Eso es, toda esa reforma que se hizo de ventas con escaso éxito, que se intentó revitalizar, pero la verdad es que quedó un poquito bastante muerta. Y entramos en uno de los capítulos para mí más que he hecho con más cuidado y la verdad que con pasión, es la palabra, es la de la guerra civil. La guerra civil sabéis que es un tema muy complicado de tratar, entonces yo tenía mucho empeño en ser lo más objetivo y ecuánime posible, espero haberlo conseguido. Y entonces ahí en el libro sí que comento un poco pues, todos los sucesos que hubo. Yo siempre digo que más que dos bandos, en la guerra civil hubo víctimas y verdugos en general, ¿no? Entonces hubo una serie de víctimas de ambos bandos, hubo también una serie de gente que cometió atropello de los dos bandos. Entonces he intentado un poco reflejar un poco lo que sucedió e incluso identificar nombres de calles que pisamos todos los días por el barrio con algunas de las personas que murieron en la guerra, ¿no? Eso también lo he intentado. Y a nivel gráfico os he puesto aquí dos ejemplos. Esto es muy curioso porque en la Plaza de Toros de las Ventas se utilizó, esto es un sembrado, se utilizaba para sembrar durante la guerra, para poder cultivar ahí algunas cosas. Y luego los propios alrededores también se ponían los coches requisados, o sea que la Plaza de Toros sí que se utilizó pues, en cuestión práctica para muchas cosas diferentes, ¿no? En época de la guerra pues, aprovechaban los espacios de todas las formas que se podía, ¿no? Y luego también, de un punto de vista más positivo, también se abrió una biblioteca popular que había varias en Madrid de la época de la República, pero hubo algunas también que llamaban circulantes. Entonces, en la zona de ventas se hizo una en la calle Alcalá para situarnos, según subimos de ventas a Manuel Becerra, al principio a la derecha, ahí estaba esta biblioteca, que tuvo un éxito tremendo, a pesar de que era época de guerra.
Todos los libros se devolvían, salvo unos poquitos, tuvo mucho éxito, pero no se consiguió que se mantuviera. Entonces, bueno, para mí también, dentro de lo terrible que fueron esos años, también es esperanzador que hubiera una biblioteca con cierto éxito y que la gente cuidara y prestara esos libros, ¿no? O sea, que también es un poco la otra faceta. Por terminar con lo de la guerra, sí que es cierto, que eso hay que ser bastante objetivo, que de todos los crímenes de guerra que hubo durante la guerra en Madrid, sí que hubo más documentación. Sin embargo, de todas las víctimas de la represión posterior es mucho más difícil porque hay menos registros, ¿no? Pero bueno, todo esto un poco lo explico en el libro. Y esta es la famosa Cruz de los Caídos. Los más veteranos de la zona sí que la recordarán, que justo se hizo en el cruce entre los 3 municipios que comentábamos, Acanillas, Vicálvaro y Canillejas. Y ahí aparecían muchos nombres de víctimas que había habido durante la Guerra Civil. Esta foto es de un periódico extranjero y en el libro tenéis también alguna más, y ya veis que el lema de la muerte es un acto de servicio, ¿no? Era un poco ese tipo de frases que había en la época. Esta es muy impresionante. Antes hablaba Manuel del arroyo Calero. Para que os situéis, voy a acercarme a ver si no me caigo. Aquí estaría más o menos el Canciller, para que os hagáis una idea, los que conocéis la zona. Entonces, esto sería el futuro Parque Calero, y aquel edificio que veis arriba es la Casa de la Virgen, los que conozcáis la zona. Entonces, que todavía no tenía los campanarios. Entonces, este arroyo Calero tenía un colector, y esto eran como las obras previas al barrio de la Concepción. Entonces hubo una serie de reformas. Estas son fotos de la Consejería de Ordenación del Territorio, y ahí se fue haciendo obras para conseguir preparar la zona para ese futuro de la Concepción. Y aquí tenéis el barrio de la Concepción ya un poco en preparación, digamos, ¿no? El Parque Calero sí que estaba bastante ya definido. Esto sería el Parque Calero, aquí estaría el polideportivo, y veis cómo estaba construido parte del barrio de la Concepción. No estaba construido todavía el rascacielos, y aquella calle como en diagonal pues iba justo a la ciudad lineal, sería lo que es ahora Juan Pérez de Zúñiga. Y aquí estaría pues el barrio de la Alegría, el que estaba al lado, que es el barrio de Baterías, que ha dado nombre al Parque de Baterías. Y ya digo, esto es un poco la fase intermedia de la construcción del barrio de la Concepción. Y luego esta también me impresiona bastante porque está en la zona de Quintana. Esto sería más o menos Virgen del Sagrario, donde está ahora el Supercore, el antiguo SEPU para los veteranos. Y aquí donde estaría la plaza de Quintana y ya la calle Alcalá. O sea, es el aspecto que tenía toda esta zona de Quintana antes de que empezaran todas las construcciones de las distintas urbanizaciones. Esta la tenéis también en la exposición, si luego la queréis ver con un poquito más de detalle. Yo voy ligero porque creo que también el tiempo de todos es importante, entonces tampoco me quiero enrollar demasiado. Esta sí me hizo mucha ilusión porque tardé, sin exagerar, 10 años en saber esta foto dónde era, porque aparecían los rótulos como del barrio de la Concepción y yo decía, esto no es el barrio de la Concepción. Hasta que, casualmente, después de mucho tiempo, me di cuenta que era la calle Emilio Gastesi. Para los que hemos estudiado en el Begoña, pues era la calle del Colegio Begoña. Y fijaos que es como Emilio Gastesi casi del principio de Alcalá. Y me di cuenta porque una de las casas donde pone Emilio, justo a la de la izquierda, es la única que permanece todavía. Entonces me impresionó mucho porque, ya digo, estuve años dándole vuelta a esta foto hasta que, sinceramente, no recuerdo cómo, de pronto me vino salud. Y efectivamente la calle Emilio Gastesi. Esto es lo que se llamaba antiguamente, aunque yo creo que no era un nombre muy popular entre los habitantes del barrio, el barrio de los Calzones, que yo creo que debía ser porque había una familia que tenía ese apelativo y se puso ese nombre. En algún plano oficial sí que aparece esa denominación, pero yo creo que entre la gente del barrio no era un nombre muy, muy común, digamos. Y ese sería el propio barrio de los Calzones. Eso sería como, me lo he apuntado por aquí para no olvidarme, es el cruce que sería entre Germán Pérez Carrasco y Emilio Gastesi. Emilio Gastesi, mira que soy alto, pero me haría falta serlo más, es la que cruzaría por allí. Y esta sería Germán Pérez Carrasco, más o menos, ¿sí? O sea que estamos muy cerca, relativamente cerca de aquí. Y fijaos que era todo un barrio de casitas bajas, que algunas se conservan, alguna calle suelta, pero aquí estamos hablando, os digo el año exacto, del año 48. O sea que fijaos lo que ha cambiado toda esta zona.
que luego a partir de aquí pues, se fueron urbanizando tanto a un lado del Parque Calero como al otro lado. Este es el famoso edificio de la Colonia del Calero, que es, varias personas comentamos que parece como de Europa del Este, y tiene ese aire que es un poco el que hace de fondo del polideportivo. Toda esta colonia lo hizo la Fundación Hogar del Empleado y, aunque es el edificio emblemático, pues una colonia un poquito más amplia. Eso es, justo, yo fui estudiante del Begoña, de la Concepción, cuando estaba en la GB, y luego también del Begoña. Y el Begoña era un sótano, era la planta baja de este edificio. No creáis que era todo esto. Pero bueno, estuvimos bien ahí, aunque fuera solo una... Y Cicia, claro, Cicia estaría aquí. O sea, justo nosotros, avanzando por aquí, estaremos más o menos por aquí ahora mismo. ¿Sí? Eso es, esta es Emilio Gastesi. O sea, que para los que no sois del barrio, pues estaríamos justo, pues eso, al fondo a la izquierda. Y esta ya la zona de Quintana, pues ya mucho más urbanizada. Los edificios estos grandes son los que se llamaban de la obra sindical, que los conocéis pues tienen muchos símbolos todavía de la época franquista porque eran, digamos, subvencionados por los sindicatos. Y luego estará la colonia Saconia, esto de aquí. Para que os situéis, Virgen del Sagrario estaría por aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es Alcalá. Estas casas todavía se conservan. El otro día estuve mirando y sí que efectivamente se conserva. Y aquí estaría la Plaza de Quintana, que se hizo un concurso de proyectos para urbanizar toda la parte de lo que sería la plaza. En la exposición tenéis una foto muy curiosa de una atracción de feria justo en esa plaza que se ve, que es del diario Arriba. Sabéis que el diario Arriba pues, era un semanario de la época franquista, pero que es un filón absoluto de imágenes, más allá de su contenido, pero con las imágenes son fantásticas. Algunas del libro que recogemos son del semanario Arriba. Esta entre ellas es una de ellas. Es una buena panorámica. Veis que al fondo está la Concepción, el rascacielos de la Concepción ya está construido, y a la izquierda pues, estaría San Pascual, el barrio de San Pascual. Estos son los famosos pollos Cotolino, porque por eso que de los que estáis aquí seguro que muchos habéis comprado pollos en Cotolino. Esto es de lo que popularmente se conoce como las Colmenas, pero que en realidad es la ampliación del barrio de la Concepción. Son proyectos de José Banús, que era un arquitecto muy afín al régimen. Entonces, digamos que en la Concepción clásica se moderó e hizo calles más o menos amplias, con patios, espacios, y aquí ya se desató. O sea que aquí ya fue aprovechar el espacio, hay una densidad brutal en cuanto a habitantes por metro cuadrado, pero bueno, tenía su vida de barrio. Y fijaos que la revista Arquitectura hizo un monográfico sobre el barrio de la ampliación del barrio de Concepción, y esta es una de las imágenes de esa revista. Y es muy curioso porque vienen todo tipo de estudios, de imágenes de ese barrio, o sea que entonces se estudiaba como un ejemplo muy llamativo de construcción. De hecho, sabéis que la Gran Colmena salía desde Barrio Sésamo, si recordáis, hasta en todo tipo de anuncios, o sea que es un edificio muy emblemático, no sé si para bien, pero sí que es muy emblemático. Y aquí sí le dejo un poquito a Manuel. Este es el barrio que llamaban Sin Permiso, le dejo que hable él. Bueno, él y yo tuvimos la suerte de conocer a algunas de las hermanas de una congregación que estuvieron trabajando allí. Pero bueno, yo ya he hablado mucho, le voy a dejar a él que hable. Sí, este es el barrio del Sin Permiso. El nombre que tiene lo recibe porque por aquel entonces había una ley que decía que si levantabas una casa y pernoctabas en ella, pues no te podían echar. Y al día siguiente pasaba la pareja de la Guardia Civil y se encontraba una casa donde el día anterior no estaba, ¿no? Y efectivamente el barrio del Sin Permiso sería como la continuación del barrio de la Bomba. El barrio de la Bomba estaría más hacia el puente de Ventas y el barrio del Sin Permiso estaría más pues desde la Mezquita más o menos hacia la carretera de Barcelona. Esto es fruto pues un poco del éxodo rural y también pues de los efectos de la guerra civil, la gente que vino de los pueblos a vivir aquí. Estuvo ocupado oficialmente hasta el 16 de julio del año 1955,
cuando fue despropiado y se lo llevaron al barrio del Lucero. Digo que oficialmente porque se llevaron a todas las familias y automáticamente lo volvieron a ocupar otras familias que estuvieron hasta el año 59. Yo tuve la ocasión de visitar a Modesto. Modesto es el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio del Lucero, que además me dejó un dossier que hicieron con el 50 aniversario del barrio del Lucero y ellos, claro, originalmente venían del barrio del Sin Permiso. Luego ya os digo que estuvo como unos 4 años más o menos ocupado y en coincidencia con la visita del presidente norteamericano Eisenhower, pues mandaron cercar el barrio. Hay 3 fotos, hay una secuencia de 3 fotos de Santo Lluvero que están tomadas, bueno, eso entiendo que será el edificio de Ontanares, ¿no? Este de aquí arriba, de la Avenida América, ¿no? Es el rascacielos, bueno, pues al revés. Y hay una secuencia de 3 fotos del barrio empezando a vallarlo, a medio vallar y totalmente vallado, para que cuando pasara Eisenhower por la pista de Barajas no viera la pobreza de Madrid. Esto pasó en el barrio del Sin Permiso, que es este, pero también pasó en el barrio del Ventorro del Tío Chaleco, que era el barrio que estaba al otro lado de la pista, que es lo que hoy conocemos como el Parque de San Juan Bautista. Y bueno, y esto al final se terminó de despropiar y se construyó el M30. Y efectivamente, como dice Juan Luis, el barrio de la Bomba, que sería el paralelo, fuimos a visitar en el año 2012, ¿sería, Juan Luis?, a las Hermanas de Jesús, que fueron pues unas monjitas que fueron a hacer una labor allí muy especial de ayuda a la gente, de escolarizar a los niños y bueno, la verdad fue una visita muy entrañable. Hay un libro muy interesante también de un compañero del colegio y vecino del barrio, Antonio Gómez Rufo, que algunos conoceréis. Antonio escribió un libro de ficción, una novela sobre un intento de asesinato a Eisenhower cuando entraba por la Nacional 2 de una familia que vivía aquí, en este barrio, y era un padre, una madre y un niño. El libro lo contaba el niño, que contaba la historia de su padre, que habían estado exiliados en Francia después de la guerra y de repente habían venido a vivir a España. Él no sabía hablar castellano y no sabía qué estaba haciendo su padre, hasta que descubrió que su padre había venido a matar a Eisenhower cuando llegase aquí, viviendo en este barrio. Claro, es que, bueno, ahora mismo si tú vienes de Barajas y vas al Pardo, que es donde iba Eisenhower, pues tú vas por la M40 o vas por la M30, pero en aquel entonces solo existía la pista de Barajas y María de Molina para llegar a la Castellana y no había más carreteras en aquel momento. Estamos hablando del año 1959, ¿verdad? No, antes no, 55, sí. Vale, pasamos. Esta también es curiosa porque esta es la trasera de Ricardo Ortiz. Lo voy a dejar para Miguel Ángel. Estoy trabajando yo poco, pero bueno, así es un poco más variado. Bueno, aquí me has pillado traición porque esto es anterior a que yo llegara al barrio. Pero tengo mucha imaginación. Bueno, no, o sea, en principio, si conocéis la zona, esto es Ricardo Ortiz, hacia la calle Alcalá, hacia el Carmen, y aquí, a posteriori de todas estas infraviviendas, se construyó el colegio de la Purísima, ¿no? Es la Purísima, que es de... Ahora ya es un colegio concertado, pero en la época era para personas sordomudas. Y este desmonte de esta parte de la calle Ricardo Ortiz ha estado hasta hace relativamente poco, es que el tiempo pasa, hasta hace 30 años que se construyó el Club Los Cedros y unas instalaciones deportivas. Y esto sí lo llegaron a conocer mis padres, o sea, estos son un mix entre infravivienda y casas cuevas. O sea, yo creo que la calidad constructiva de aquí es incluso inferior a lo que hemos estado viendo en las fotos anteriores, porque aquí, aprovechando los desmontes, yo creo que sí que se hacían bastantes viviendas en cuevas. Y el resto, si lo quieres explicar tú.
Sí, de esto no mucho más. Sí, lo de las viviendas en cuevas, que era una constante, no solamente en esta parte, sino también el barrio que hablamos antes, el barrio de la Bomba, el barrio sin permiso. Entonces sí que a lo largo de lo que sería cercano al arroyo, sí que mucha gente vivía en esas cuevas. O sea que había bastante… De hecho, cuando ya se construían las colmenas, todavía quedaban algunas de estas cuevas. Hay una foto muy buena del escritor Alfonso Sastre, que os sonará que era dramaturgo, que vivió en el barrio de la Concepción y nos dejó una foto impresionante donde se ve las cuevas y al fondo ya las colmenas, ¿no? Se ve ese gran contraste entre una parte y otra. Y luego pues todo esto ya, pues como decía Miguel Ángel, ya se convirtió en el colegio, en las pistas deportivas, o sea que todo esto también pues, se ha visto muy transformado. Como estamos haciendo la presentación aquí en el barrio de la Concepción, no he puesto tanto del Parque de las Avenidas, pero en el libro también hablamos del Parque de las Avenidas. Esta foto es muy bonita, además es anónima, es de la Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid, pero aparece de un participante anónimo, no sabemos quién, y esta es justamente, como hablamos, la pista de Barajas. Entonces, si os situáis, estos son los bloques en construcción del Parque de las Avenidas. O sea que justo donde veis que la carretera hace un poquito de vaguada es donde iría en el futuro la M30 y luego allí al fondo se ve pues, la famosa Torre Iberia donde termina lo que es la propia pista de Barajas, lo que ahora llamamos la Nacional 2. Entonces, como veis, había arbolitos, era una cosa… Aún así había muchos accidentes, ¿eh? O sea, la gente veterana del barrio cuenta que a pesar de que veis que no había un tráfico ni mucho menos, pero como no había pasos como pasa ahora con Torrelaguna, por ejemplo, la gente cruzaba directamente y sí que había bastantes accidentes. Entonces, pues sí que refleja bastante bien esa transición. Y justo el Parque de las Avenidas pues ocupó una zona entera que había de muchas huertas y demás. O sea que se hizo a partir de ese terreno que, ya sabéis que como la palabra guindalera viene porque había muchos guindos, aunque bueno, hay ciertas teorías al respecto, y en la parte baja pues había muchas huertas aprovechando la poquita agua que tenía el arroyo Abroñigal. Y esto es lo que llamamos el barrio de la alegría. Esto sería el final del barrio de la Concepción. Este es el antiguo barrio de la Alegría, que ahora es la calle Canal de Panamá, ¿sí? Y este es el nuevo barrio de la Alegría, o sea que esto es Juan Pérez Zúñiga, y este es el barrio de Baterías. O sea que veis que en toda esta zona hubo como una transición de barrios tradicionales y barrios modernos. La Alegría sí que duró prácticamente hasta los años 80, que luego unas casas prefabricadas, y veis que aquí pues no había toda la separación que tenemos ahora, ¿no? O sea que estaba todo mucho más mezclado. Vamos a ver algunas más. Cualquier cosa que queráis comentar, interrumpirnos, ¿eh? O sea que no queremos que sea una charla magistral. Bueno, magistral no lo es, pero me refiero en cuanto al estilo. Y luego aquí son dos puentes. Este primero es el puente de Ventas y luego fijaos que este es el antiguo puente Calero. El puente Calero, el que aparece aquí en color blanco, este de aquí, hubo que demolerlo porque la M30 no cabía bien por ahí, los carriles de la M30 no cabían bien. Entonces hubo un primer puente calero que curiosamente, si os fijáis, con alguna reforma ya, es el mismo tipo de puente que el de la Nacional 2 que cruza la M30. Están ya todos muy transformados, pero ese puente de calero hubo que derribarlo. Y veis que esta es la que llamaban la Casa Grande, que era el barrio de la Bomba. Y luego este es curioso porque es el edificio de Movie Record. Si os acordáis de los anuncios de Movie Record que había al principio del… Pues ese edificio era el que albergaba las oficinas de Movie Record. Y luego el edificio Philips, que no sé si os dais cuenta de una pequeña diferencia, es justo el que está en el cruce de la M30 con la Nacional 2, que ahora es de color negro totalmente, sin embargo entonces era blanco. Bueno, sí, es también de Iberia, sí. O por lo menos ha sido algún año seguro. Y esa zona era como muy de oficinas y el único edificio de oficinas que se mantiene es el edificio Philips, que también salió una película de los Bravos, ¿os acordáis de los Bravos, no? Los más veteranos. Entonces, justo esa película de los Bravos, llegaban ellos con su coche al pie del edificio Philips. Y este sería justo el puente de Ventas con la penúltima transformación, que los que conocéis la zona, pues eran todos estos laberintos que había, no muy recomendables a ciertas horas, porque era todo lleno de pasadizos por arriba, por abajo. Pues esta fue justo la reforma donde se creó ese puente de Ventas, que luego ya se reformó en el que ya conocemos ahora.
Bueno, aquí le dejo también a Miguel Ángel. Esta es la parte de la M30 más cercana a la Fuente del Berro, pero es su familia, así que es obligado que le pase el micrófono. Pues gracias por haber utilizado esta foto. Este soy yo, estos son mis abuelos y estos son mis padres. Yo vivía en San Marcelo, que es como hacia el lado derecho de la foto, y estos bloques en construcción son la trasera de Ricardo Ortiz. Y esto es lo que considerábamos la pista, ¿no? La pista era, como diría Antonio Vega, el sitio de nuestro recreo. Era donde pasábamos las tardes de verano montando en bicicleta, y a la izquierda está la Fuente del Berro con una tapia que ya no existe. Y es la típica tapia de ladrillo que hemos comentado antes. Entonces, bueno, pues poco menos que una relación. Mi padre y mis abuelos eran de Melilla y se ve que mis abuelos vinieron de visita a Madrid. Y entonces, bueno, pues no se les ocurrió otra cosa que bajarles a la pista a enseñar cómo el niño montaba en bicicleta. Luego supongo que también iríamos al Retiro y a la Puerta de Alcalá. Pero bueno, la primera visita fue a la pista. Y esta foto está sacada justo donde ahora está el puente que une Sall de Baranda con Marqués de Corbera, que en aquel momento no existía. Lo que sí existía un poco aguas abajo de la Broñigal era el puente del ferrocarril de Arganda, que pasaba, que venía de la estación del Niño Jesús, cruzaba la Broñigal y ya subía hacia Vicálvaro para encaminarse hacia Arganda y al Valle del Tajuña. Y bueno, como curiosidad, mi madre acababa de perder o a su padre o a su madre, iba con el riguroso luto de la época, ¿no? El más puro estilo de Cuéntame de la serie. Aquí fijaos que tenemos al entonces príncipe Juan Carlos, ahora emérito. Ahí parecía que iba a tropezar, pero no, parece que no. Entonces, digamos que la línea 7 se inauguró como en 2 tramos, que no recuerdo justo si era, me parece que era desde América a Pueblo Nuevo y de Pueblo Nuevo ya hacia Las Musas. Y aquí justo es la inauguración de la estación de Pueblo Nuevo. En el libro, bueno, aquí hay que aclarar también que, igual que otros archivos cada vez ponen más problemas para conseguir las fotos, el archivo del metro siempre ha dado muchas facilidades. Y también tenéis una foto en el libro, que no lo he puesto aquí por no poner demasiada, de la inauguración del barrio de la Concepción, que además no tiene desperdicios porque son como 50 personas, de las cuales 49 son hombres y una azafata, ¿no? Y aparece, para los que sois del barrio de la Concepción, el famoso cura Don Lorenzo, ¿no? Que entonces en aquella época el propio sacerdote de la zona el que inauguraba y bendecía cada una de las estaciones, ¿no? Pero que es llamativo eso, yo me fijaba, o sea, ya con detalle fui viendo y solamente estaba la azafata, el resto eran todos hombres, claro, que era un poco la tónica de la época. Esta foto es muy bonita también, ahora dejo también que hable Manuel. Esto es fijaos, cuando hice el libro de la Concepción y San Pascual, fue una historia curiosa porque me llegó un correo electrónico anónimo con una historia donde en lugar de San Pascual le llamaban el barrio Bailón, todo muy, muy extraño, y luego una colección fantástica de fotos y no sabía ni quién me lo enviaba ni nada. Entonces llegué a publicar el libro sin saber realmente esa foto dónde eran y luego finalmente, después de muchos años, vi que eran de un fotógrafo que se llama Gonzalo Ortiz, que sí que me ha permitido poner alguna de sus fotos, que puso bastantes fotos del barrio de San Pascual. Y esta me llamó mucho la atención porque habla un poco de la reivindicación de los desalojos. Si quieres comentarte un poquito más de esto. Sí, bueno, el barrio de San Pascual, lo que comentas del barrio Bailón es porque el nombre original del barrio es San Pascual Bailón, que hace referencia a San Pascual Bailón, que es patrón murciano, porque los primeros pobladores del barrio de San Pascual venían de Murcia. Y bueno, pues al igual que el barrio de la Alegría, se empezó a despropiar, pues hubo una primera fase que los despropiaron en los años 70 para la construcción de la M30, pero muchos pudieron aguantar hasta los años 80. Y claro, los vecinos se querían quedar en el barrio. Y después de muchas reivindicaciones, como las que veis aquí, pues se pudieron quedar. Los vecinos de San Pascual primero hicieron unos bloques de realojo, como una especie de casetas, para empezar a despropiar y levantar la manzana P del barrio San Pascual. Ahí metieron a los vecinos y luego construyeron la G
y la H, que esto estaba enmarcado dentro del plan de las 18.000 viviendas de la Comunidad de Madrid. Y sí, efectivamente, esto entra dentro de la colección de Gonzalo Ortiz, que había pues fotos muy peculiares. Una de ellas es esta, pero me acuerdo también de la foto de la venta del Carrasco, ¿no? que salía a la venta y el camión delante con la chatarra. Pero sí, bueno, la verdad que los vecinos consiguieron quedarse en el barrio en el que nacieron. Bueno, mi padre está ahí sentado. Él nació en el barrio de la Alegría y sigue viviendo en el barrio de San Pascual. Y luego también hay que destacar en esta época la gran labor de las asociaciones de vecinos que hubo en La Concepción, hubo en Quintana, hubo en San Pascual, que también reivindicaron muchas de las condiciones pues, en toda la época de final de la dictadura y el principio de la transición. Esta foto también es muy bonita, que los que también llevéis años en el barrio os traerá bastantes recuerdos. Es lo que hablábamos antes. Yo me acuerdo cuando era pequeño que a veces mi abuelo decía, vamos a ir al mercado de Canillas. Y yo decía, será de Canillejas, ¿no? Y era de Canillas por lo que decíamos antes, porque era el final del municipio de Canillas. Y estas son las últimas casas que quedaron antes de la gran reforma, pues justo entre los años 90 y 2000 de esa zona, pues había un montón de casas muy deterioradas que llevaban justo a ese puente de ventas que decíamos que era bastante inseguro. Y esto, fijaos que es de un fotógrafo holandés, pero que fue recorriendo Europa y una de sus paradas fue Madrid y estuvo recorriendo la zona de ventas y también nos permitió poner algunas de sus fotos y son muy bonitas porque tienen mucho sabor, digamos, ¿no? Bueno, ya sabéis que siempre las cosas técnicas siempre dan algún... Vale. Y esta es la última foto que vamos a poner. Ahí está el antiguo mercado de ventas, para que os situéis. El nuevo mercado de ventas estaría por aquí, justo al otro lado. Allí al fondo estaría el Canciller. Y ese era el antiguo mercado de las ventas, que originalmente se llamaba el mercado de Canillas. Pasa que ya cuando ya se adaptó el nombre, se puso mercado de las ventas. Y si os fijáis en las colmenas, hay una, yo le llamo el remiendo, porque hay una colmena que veis que tiene como dos extremos muy clásicos y en medio un edificio moderno, que junta esos dos trozos. Y eso era porque el mercado de ventas impidió que esa colmena se pudiera... De hecho, si veis el trozo, si lo veis ahí, el edificio este que es grande justo a la izquierda, ahí el mercado impidió que se pudieran cerrar esas colmenas. De hecho, iba a haber otra colmena más pequeñita al final que no pudo construirse. Bueno, sabéis que Windows siempre da su toque de color. Si quieres tú comentar algo, Miguel Ángel, de esta foto. Como yo sí he vivido la época del mercado, en la foto anterior me llamó la atención lo tremendamente sucia que estaba la calle, pero eso es porque yo creo recordar que aparte del mercado en sí había un día de mercadillo. Entonces yo venía con mi madre, ya sabes, la historia de cargado con las bolsas de naranjas de zumo y tal, y un día, un jueves o un viernes había mercadillo en esas calles. Y entonces yo creo que esa suciedad es porque el mercadillo ha terminado, porque da una sensación muy decadente que no era habitual. Y me acuerdo cuando empezaron los derribos de esa misma calle, en una de las medianerías al derribar el edificio apareció una placa de auxilio social, de que ahí había una oficina del auxilio social, que era una entidad regida por la Falange en posguerra para ayudar a la gente y demás. Esta foto, bueno, es mía, hay una serie de fotos que le cedí gustosamente a Juan Luis, porque claro, yo ya en un momento dado tengo 18 años, tengo una bicicleta de montaña que para aquella época era una innovación y una cámara de fotos. Y yo estudiaba geografía y urbanismo y claro, yo vivía en un barrio que estaba transformándose a diario. O sea, entonces, para mí fue como un laboratorio de estudios en vivo, ¿no? Ver toda la transformación del barrio, todas las obras de los drenajes y luego arriba el mítico Simago que se dinamitó, que esas otras fotos que te he pasado, que también pues hubo gran expectación en el barrio, se colocaron cargas de dinamita, calcularon mal y al final pues todos nos fuimos a casa con 2 dedos de polvo, incluso los de Telemadrid, me acuerdo la gente corriendo con las cámaras y tal, fue un poco, se le fue de las manos. Y como dices tú, bueno, pues luego el mercado nuevo no ha vuelto a ser el mismo mercado y tal. Y sí, esto lo recuerdo, incluso el hecho de que la foto ya sea en color parece que
que fue de ayer y no de esto hace ya 30 años, que el tiempo pasa volando. Bueno, en cuanto a material gráfico, esto es un poquito lo que queríamos contar. Ya digo que el libro un poco recoge desde siglo XIX, bueno, incluso nos remontamos un poco a por qué las ventas se llamaba así, la venta del Espíritu Santo, y un poco a la historia de los barrios. Ya digo que tenéis también la exposición, pero yo creo que en estos casos siempre, yo por lo menos cuando soy espectador, agradezco que la cosa no se alargue exageradamente, porque todos tenemos nuestras obligaciones. Entonces sí que, no sé si queréis plantear alguna pregunta. A ver, nosotros hemos investigado, pero no tenemos todas las respuestas. Pero bueno, que si queréis comentar, porque a veces en otras charlas me preguntan, ¿no es que había en la calle tal, un no sé qué? Digo, hombre, sí, seguro que lo había, pero que no es imposible que sepamos todos los detalles. Pero bueno, si queréis comentar algo o preguntar alguna cosa, por allí sí. Sí. Yo vine del año 64 más o menos, sí. Estudiaba en el Menesiano, en el Parque de las Avenidas, entonces nos entrenábamos a cross y a otros deportes pues por la M30 y de vez en cuando nos decían, estoy hablando del año 64 en adelante, nos decían que fuéramos a calentar hasta Arturo Soria y me acuerdo el detalle de que podíamos ir por todos los descampados que había, es decir, que no pisábamos cemento mientras subíamos y no hace tantos años. Y de esa misma época también me acuerdo que todavía había familias que vivían en casas cueva en la curva entre la calle Brasilia, Avenida Brasilia y el Puente Calero. Y creo recordar que había también ahí pues algún resto de fábrica que tenía allí una chimenea. Sí, entonces, dime, disculpa. Sí. Y con relación a la guindalera, una de las cosas que tenía, porque yo vivía en Reina Victoria, y entonces pues cogía el autobús, que se venía enseguida con el, no sé si era el 18 o no sé cuál era, y recorría todos los días la guindalera. Entonces allí en esos terrenos teníamos que pasar un canalillo que estaba al aire libre, y por ahí pasaba, había muchos algarrobos, aparte de guindos había muchos algarrobos, y por ahí era donde está ahora la calle Camilo José Cela, que tenía ahí un terreno. Bueno, muchas gracias. Nada, a ti. Encantado de saludarte. Sí, por favor. Sí. Sí, hola, yo soy Juan Julián. He trabajado mucho sobre el tema de la historia de este barrio. No sé si seguís interesados en recoger publicaciones o en recoger información. Yo he visto que ahí habláis de poca información sobre la preguerra, la guerra y la posguerra. Yo tengo muchísima ya organizada, o sea, no es darte papeles. De hecho, tengo más de 40 expedientes de los juicios sumarísimos, resumidos y redactados, y mucha información sobre el batallón Pueblo Nuevo Ventas, el 4º batallón, que tenía la sede aquí en el Colegio Conde de Romanones. Y he llegado a conocer incluso, que están vivos los nietos del alcalde Pedro Gutiérrez Peiró, que mencionáis fusilado después de la guerra, que vivía en la calle Rodas, lo que ahora es donde está la Junta Municipal. Por allí vivía. Si os interesa, si queréis. Sí, nosotros siempre, aparte de los libros como tal, pues en los propios foros de los barrios y los blogs sí que intentamos poner algunas cosas. Siempre es interesante. Luego está Gefrema, Gefrema, si lo conoces, que es el grupo del Frente de Madrid, que ese sí que recoge todo lo de la guerra. Si queréis, eso es una opinión personal, pero si queréis un análisis riguroso, ecuánime de la guerra civil, Gefrema sí que recoge toda la documentación desde un punto de vista histórico y para mí intachable. Con Gefrema estuve yo dando una conferencia aquí sobre la batalla de Brunete hace unos meses. Al final todos estamos conectados. Javi, tienes el micro ahí por si quieres decir algo. No, bueno, solamente en Gefrema yo también soy socio y aquí se van a celebrar 2 conferencias, una el 2-3 de octubre y otra el 6 de noviembre. 6 de noviembre. Una sobre las rutas de la guerra civil. Las rutas de la guerra civil y luego el 6 de noviembre un libro que me escribió recientemente. Uy, es un título muy largo.
Sobre la Cruz Roja. No, el libro va sobre la historia Pedro Carral. de un médico joven suizo que vino aquí como responsable de la Cruz Roja para tratar de salvar a gente de los dos bandos, y cuenta su experiencia o cuentan su historia, fundamentalmente centrándose en hechos como la salida de la cárcel Modelo el 3-4 de noviembre del 36, cuando entraban las tropas de Franco y entonces se llevaron a 3.000 personas hacia Valencia, que luego fueron cuando les asesinaron en Paracuellos. Si queréis comentar alguna cosa más. Pero bueno, luego hablamos, si queréis, tranquilamente y intercambiamos ese material. Pues nada, ya como decía, no quería alargarme mucho. A nivel personal sí quiero agradecer muchísimo a toda la gente que ha venido pues, a esta presentación, porque lo comentaba con un amigo esta mañana, que muchas veces el éxito no es tanto publicar libros, sino tener el apoyo que recibo aquí, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por venir. Luego, las personas que lo deseen, tened paciencia, porque somos muchos. Sí que firmaré el libro a aquellos que lo deseéis. Así que nada, por mi parte, simplemente pues agradecer vuestra presencia y vuestra atención. Sí. Una última cosa. Gracias. Una última cosa, solamente recordaros, mañana hay una charla muy interesante que la va a dar el fotoperiodista César Lucas. César Lucas es uno de los mejores fotoperiodistas que ha habido en España en los últimos años, está ya jubilado. Él fue el fotógrafo de las famosas fotos de Marisol desnuda en el Interview, fue el fotógrafo de Adolfo Suárez, fue el fotógrafo del Che Guevara cuando vino a la ciudad universitaria en el año 59-60 y muchas otras fotos. Vendrá mañana a contarnos todas sus historias sobre el backup de las fotos más famosas que él hizo. Es a las 7:30 y también es entrada gratuita. Ya que estamos de promoción, pues tanto Manuel como yo hablamos con los responsables de este local y entonces en los próximos meses vamos a dar un par de charlas, él sobre el flamenco en el barrio, en esta zona, y yo sobre las películas que se han rodado en esta zona. Ahí ya no hay libros por medio, simplemente pues comentar un poquito esos dos aspectos porque hablamos con ellos y creo que la de cine creo que será por enero y la del flamenco para noviembre o así. Pero bueno, estad atentos, seguid en las redes Aficia28 porque hace muchas cosas y ahí seguro que... Bueno, una cosa que sí quiero comentar, que no sé si sabes, Juan Luis, cuando organizamos el tema este del flamenco, estaban aquí la directora de la Fundación La Caixa, Cris Llanas, y ¿tú lo sabes? Sí, ya sé lo que pasa. Sí, y entonces pidió un taxi. ¿Coincidió que vine yo? Sí. Sí, le dije, sí, bueno, yo soy taxista, ¿no? Y estaba en conversaciones para organizar todo esto y ese día pues me entró un servicio de emisora y venía a recoger aquí. Y yo no sé por qué le comenté, digo, anda, ¿conocéis Aficia28? Ah, pues sí, tal, esto, lo otro. Y digo, pues yo soy Manuel, el que va a organizar esto del flamenco. Y no daban credibilidad, vamos, que le tuve que enseñar hasta los WhatsApp del móvil para que lo vieran. Y sí, así que pues bueno, nada, una anécdota más. Pues a 2 charlas, ya digo que algunas más que se organizarán, pues estáis invitados. Pero bueno, que nos enrollamos otra vez, que no quería yo que nos alargáramos más. Muchas gracias de nuevo y aquí estamos para lo que queráis.